dado. Así que al nosotros acercarnos al texto, nosotros estamos pensando en que esto es Dios diciéndoselo a su iglesia, Dios hablándole a pecadores. Ok. Así que vamos a leer el texto. Aquí está lo infalible, aquí está lo perfecto, aquí está lo que Dios literalmente le está hablando a su pueblo. Efesios 2, 1 al 10. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El nombre de este sermón es el pero más glorioso de todos. Y nuestra verdad central es que nosotros estábamos muertos, pero Dios tuvo misericordia y nos dio vida en Cristo por gracia. Esa no es solo nuestra verdad central, sino que esos son nuestros 3 puntos también. Nuestros 3 puntos son estábamos muertos, número 1. Número 2, pero Dios tuvo misericordia y nos dio vida en Cristo. Y número 3, por gracia. ¿Ok? Así que está fácil. Estábamos muertos. Un viejo profesor de predicación en un seminario normalmente se llevaba a sus estudiantes en un viaje cada semestre. De esos viajes que son parte de la enseñanza. Y el viaje consistía en que todos los estudiantes de predicación iban a un cementerio. Y todos esos estudiantes se tenían que parar como en una platea, como en un balcón que daba hacia todas las tumbas. Y el profesor les decía, ahora cada uno de ustedes se va a presentar a todos estos muertos y les va a ordenar que se levanten. Ustedes le van a decir, levántense, con todo el poder, con toda la autoridad del mundo. Ustedes le van a decir, levántate de tu tumba. Obviamente eso creaba algo de como vergüenza, como de, es que nosotros no podemos hacer eso es vergonzoso, ¿para qué yo voy a hacer eso? El profesor le decía, sí, tienes que hacerlo. Y cada uno de los estudiantes venía al balcón y decía, levántense, levántense de su tumba. No, fuerte, como que tú lo crees, levántate. Y todo eso era para el profesor de predicación mostrarle a ellos, ilustrarle a ellos, que el que está muerto no se puede levantar. La muerte es definitiva y no hay nada que tú puedas hacer para salir de la muerte, para levantarte de la muerte. Cada uno de ellos se vio insuficiente. Cada uno de ellos se vio avergonzado porque estábamos gritando cosas que no sirven de nada.
No hay nada que se pueda hacer con alguien que está muerto. La muerte es definitiva. La muerte es rotunda. Por favor, discúlpeme si yo me estoy confundiendo. Yo no soy doctor, yo no soy un experto en esto, pero yo nunca he visto a un muerto decidir, ¿sabe qué? Ya a partir de ahora yo me voy a levantar ya. Si puede hacer eso, no estaba muerto. La definición de muerte es estar muerto, es no poder hacer nada al respecto. Yo nunca he visto un muerto levantarse y decir, a mí no me gusta ese ataúd, no me gusta, de otro color, por favor. O en este cementerio, no, en aquel cementerio. Eso no es lo que hace un muerto. Un muerto está literalmente muerto. Un muerto no puede hacer nada al respecto. La muerte es una de las verdades universales que nosotros vemos en nuestro texto. Nosotros, en otro tiempo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestras transgresiones y pecados, dice Pablo. Esa es una de las constantes. La muerte física y espiritual es algo con lo que nosotros nos podemos relacionar todos. A todos hemos perdido a alguien y todos hemos visto la muerte física, pero también todos sufrimos la consecuencia de la muerte espiritual. Tú tienes que trabajar fuertemente todos los días. A ti te duele la espalda. El bebé se levanta a las 3 de la mañana y hay que irlo a atender. Y cientos y cientos y cientos y miles de consecuencias del pecado y de la muerte espiritual que trae ese pecado. Esto es una verdad universal. ¿Ok? Y nosotros entendemos que a través de estos primeros 3 versículos, nosotros vemos el inicio de lo que Pablo presenta como una mini biografía espiritual. Esto es una mini biografía del cristiano. Todo cristiano comenzó aquí. Todo cristiano comenzó muerto. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Tú sabes quién es el que gobierna las tinieblas, ¿verdad? Ese era tu rey. Ese era tu príncipe. Ese era tu gobernador. Nosotros vemos aquí lo que es conocido como la naturaleza pecaminosa del hombre. Nosotros nacemos pecaminosos. Nosotros no nos convertimos en la medida que va pasando el tiempo en pecadores. Nosotros somos pecadores desde el principio. Y la humanidad lo único que puede hacer, apartado de Cristo, es pecar porque estamos muertos desde el principio. Muertos en nuestros delitos y pecados. Esto también es conocido como la depravación total. Nosotros estamos hechos para hacer el mal, lamentablemente. Después de la caída de Adán, nosotros estamos hechos para hacer el mal. Cada vez que yo leo esta porción que tenemos aquí, a mí me sobrecoge como un sentimiento de mi pasado, de cuando yo era niño. Yo me siento como cuando yo era niño y yo había hecho algo muy, muy malo y mi papá y mi mamá se habían enterado. Es ese sentimiento de que yo sé lo que me toca. Yo sé que va a haber disciplina, porque yo lo hice bastante mal. Y yo sé que ellos saben también. Y aquí hay problemas. Hay problemas. A mí me sobrecoge ese sentimiento, pero esto es mucho peor, muchísimo peor. Pero solamente para ilustrar. Es como el sentimiento cuando un ladrón lo atrapan en medio de su crimen. Y lo están llevando a un juicio que seguro que no resulta en su favor. Lo que está aquí debe de provocar en ti ese sentimiento. Ya sea que tú estés en la familia del Señor o que todavía no. Esta es la parte de nuestra biografía que genera culpabilidad. Debería de generar culpabilidad. Porque tú estabas o tú estás muerto en tus transgresiones y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Tú estás muerto o estabas muerto en tus transgresiones. Mira lo que Pablo está diciendo aquí. Son 5 cosas que Pablo está diciendo aquí, que yo enumeré. Tú estabas muerto en tus delitos. Tú y yo andábamos conforme a este mundo. Tú eras gobernado por Satanás.
el que ejerce su poder en los desobedientes. Y esto, cuando se habla de los desobedientes, se hace referencia, Pablo está haciendo referencia a un dicho hebreo, de que la desobediencia procede de la incredulidad. El que desobedece es porque no cree. Así que, hasta ahora llevamos 3 puntos, pero hasta ahora Pablo te está diciendo, tú desobedecías porque tú no creías. Porque tú no conocías a Dios, tú desobedecías. O tú desobedeces porque tú no crees en Dios. De tu incredulidad sale tu desobediencia. Pablo sigue diciendo, tú vivías impulsado por tu deseo de pecar. Ese es tu motor, el motor de tu vida en tu muerte espiritual. Es que tú deseabas pecar. Y finalmente, Pablo dice que tú eras un objeto de la ira de Dios. Y a mí eso me pesa en el corazón. En otras traducciones se habla de que nosotros éramos hijos de ira. Y a mí eso realmente me pesa. Y yo creo que a ti debería de pesarte también. En tu versión de la Biblia puede ser que a Satanás se le llame el príncipe de la potestad del aire, lo cual es un nombre raro. Pero eso ha generado muchas discusiones con respecto a qué significa eso. ¿Qué es el príncipe de la potestad del aire? Bueno, el príncipe de la potestad del aire es el que te controla. Cuando andábamos en estos caminos. Pablo está implicando que Satanás tiene la influencia total sobre el sitio donde nosotros vivimos, así como el aire está constantemente aquí entre nosotros. Y alguien decía que piensa en esto como el monóxido de carbono, que es venenoso y nos puede matar, y nosotros no nos damos ni siquiera cuenta de eso. Así que tú puedes morir por uno de estos gases sin darte cuenta. De la misma forma, es como que nosotros vivimos bajo el reinado de Satanás. Vivimos en aquel tiempo bajo el reinado de Satanás. Y aún sin darnos cuenta, estábamos muertos. Su influencia es total, es plena sobre el sitio donde nosotros vivimos. Y todos los que están muertos le caen atrás. Están bajo su reinado. Tú y yo estábamos muertos, en un estado inerte, sin poder dejar de ser lo que éramos. Nuestra incredulidad solamente nos permitía vivir en depravación y en desobediencia. Pablo nos dice en Romanos 1, 28 al 31, dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían de hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y todo eso eras tú. Todo eso era yo. Esa era la muerte espiritual en la cual nosotros estábamos. La muerte espiritual en la cual estábamos genera este tipo de actitudes. No está hablando de otras personas. No está hablando ay, es que ellos son realmente malos. Pero eso no era yo. No, claro que sí. Estos somos tú y yo. Estos somos tú y yo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tu problema está clarísimo. Tú y yo estábamos muertos. Muertos. Pero Dios vino al rescate. Esto es glorioso. Este es el pero más glorioso de todos. Te estaban diciendo que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero Dios vino al rescate. Gózate en esto, iglesia. Gózate en esto. Esto es tu deleite. Esto debe regir tu vida.
Escucha quién es tu Dios y lo que Él ha hecho por ti. Mira, Dios tuvo misericordia de ti y te dio vida en Cristo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. ¿Cuándo? Aun cuando tú estabas muerto en tus pecados. Por gracia hemos sido salvados. Por gracia. Esa es la primera vez que vamos a hablar de la gracia, ¿ok? Se va a repetir muchas veces, así que acostúmbrate. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Dios sí puede resucitar a los muertos. Tú y yo no podemos. Tú y yo no nos podemos parar en el cementerio y decirle, levántate. Eso es ridículo. Pero Dios sí. Dios sí. Sigue diciendo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Este es el clímax, este es el tope de la biografía espiritual que Pablo nos está contando aquí. Y déjame decirte una cosa. El personaje principal de esa biografía no eres tú. Tú eres el que estaba muerto, pero tú no eres el personaje principal. Y a mí me encanta que el versículo 4, Pablo nos llama a levantar nuestra mirada hacia Dios. Mira dónde se nos está apuntando, que no es hacia nosotros. No dice, ustedes estaban muertos y seguían a Satanás y hacían esto y hacían lo otro, pero ustedes, pero nosotros, no. Ese pero es un drástico cambio de enfoque. Ustedes estaban muertos, pero Dios, que es rico en misericordia. Y ahí cambia el enfoque. Dios es el protagonista de esta historia. No somos nosotros. Él es el iniciador, el que nos busca incesantemente. Él es el que sigue buscándote. Y Él es el que te salva también. Él es el dador de vida. Él es el redentor. Él es el único que podía darnos vida. Y esta es la forma en la cual Pablo nos introduce a Dios, el personaje principal. Pero Dios nos introduce con el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Yo creo que en la parte de atrás de la mente de Pablo está el encuentro de Dios con Moisés en Éxodo 34. Y yo creo que lo veamos. Porque casualmente, no nos cuadramos, pero varias personas hoy leyeron ese texto. Ese texto se repite a lo largo del Antiguo Testamento, algunas 12 veces. Y hay gente que dice que este es el estribillo del Antiguo Testamento. Es Dios declarando quién Él es. Mira lo que Dios dice al presentarse a Moisés en Éxodo 34. Dice, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Otra versión dice misericordia. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese eres tú, a ti te han perdonado eso. Pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Y su carácter es su naturaleza. Su naturaleza es la bondad. La naturaleza de Dios es amoroso. Dios es clemente y compasivo. Este es quien Dios es. El autor Dane Ortland, en su libro Manso y Humilde, un libro muy recomendado que tú tienes que leer, nos dice que la misericordia es el oficio natural de Dios. El amor es lo que fluye naturalmente de Dios. Esto es quien Él es. Nosotros siempre somos propensos a otras cosas. Si tú me pullas, yo me quejo, o yo me airo, o yo critico. También tú tendrás inclinaciones naturales y reacciones naturales. Quizá tu reacción es a quejarte o a cualquier otra cosa. ¿Sabes qué? La inclinación natural de Dios es el amor, es la misericordia. Es esto. Este es quien Dios es. Ese es su oficio natural.
Él está a punto, siempre está a punto de ser amoroso y misericordioso. Eso es lo que Él es, eso sale de dentro de Él. Fíjate en esto. Este texto dice que su misericordia es para 1000 generaciones, mientras que su justicia es hasta la 3ª y 4ª generación. Si tú dudas de la misericordia y del amor del Señor, esta es la forma en la cual el Señor se presenta a sí mismo en toda la Biblia. Dios en el Antiguo Testamento se presenta continuamente de esta forma. Él nos dice que muestra su amor, mantiene su amor, su misericordia, hasta 1000 generaciones. Sin embargo, su justicia es hasta la 3ª o 4ª. Mira cómo se contrastan esos números. 1000 generaciones para amar y la justicia 3 o 4. Este es el Dios que entra en nuestra historia. El Dios que entra en nuestra historia cuando nosotros estamos muertos. ¿Para qué? Para amarnos, para levantarnos, para mostrar quién Él es. Porque esto es quién Él es. Él es el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Este es tu Dios. Iglesia, este es tu Dios, este es tu Redentor, tu Salvador, el héroe de tu historia. En su misericordia, en su amor, lo que Él ha hecho es darnos vida con Cristo. Porque tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora déjame hacer una pregunta. ¿Tú te naciste a ti mismo? ¿Tú te naciste a ti mismo? ¿Tú tuviste algún tipo de colaboración en tu concepción, en el nacimiento? Físico, me refiero. ¿Tú te naciste a ti mismo? ¿Tú tuviste algún tipo de opinión? ¿Algún tipo de acción que ayudara? Absolutamente nada. Tú y yo no tuvimos ninguna decisión en nuestro nacimiento físico. Yo creo que hay una razón por la cual Dios utiliza la metáfora del nacimiento espiritual. Como nacimiento, como para que lo veamos a la luz del nacimiento físico. Tú no escogiste tu regeneración. Tú no escogiste tu nacimiento espiritual. A ti te hicieron nacer físicamente y espiritualmente también. No hay mucho que tú hayas hecho al respecto. No hay nada que tú hayas hecho al respecto. En tu condición de muerte, la única esperanza que tú tenías era que te hicieran nacer. Que uno que es poderoso para hacerlo, le saliera de su voluntad, de su corazón, y te levantara poderosamente. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Dios te levantó. ¿Por qué? Porque Él quiso, no porque tú quisiste, no porque tú hiciste nada al respecto. No, que yo siempre he sido bastante apegado a las cosas del Señor. Yo siempre he creído mucho en el Señor. ¡No! Dios quiso. Y en su poder, por gracia, que vamos a hablar más de la gracia, Él te levantó de los muertos para estar vivo y vivo con Jesús. Nosotros hemos sido hechos nacer de nuevo en Cristo para nosotros mostrarle a todo el mundo la incomparable riqueza del amor de Dios. Esta salvación no es simplemente nominal. Esto no es simplemente, yo me llamo cristiano a mí mismo, sí. No es decir, Dios me salvó simplemente, aunque sí. Esta salvación tiene un componente testimonial. Un componente de mostrar, de probar, de actuar conforme a tu nueva naturaleza, a tu nuevo nacimiento. Y aquí se nos dice que es para que todos vean que Jesús nos salvó de esa muerte espiritual, para que todos vean que nosotros somos diferentes. Nosotros no andamos ya bajo el reinado del príncipe de la potestad del aire, sino el reinado de Jesús. Así como se nos habla de ese príncipe de este mundo, ya nosotros no estamos bajo ese príncipe. Ya tú no vives bajo el poder de ese príncipe. Después de tu redención, ahora se nos dice que tú estás sentado con Cristo. ¿Y qué significa eso? Que el mismo poder que Cristo tiene está en nosotros ahora. Y el poder para elegir obedecer a Dios
está en nosotros. Nosotros podemos ser libres del reinado del príncipe de la potestad del aire, del reinado de Satanás que hace que la gente sea muerta. Ahora nosotros estamos vivos. Ahora nosotros podemos obedecer a Jesús, que no podíamos antes. Nosotros no hemos sido salvados por nuestras buenas obras, pero Pablo nos dice que nosotros hemos sido salvados para buenas obras. Y nosotros vamos a hablar mucho más de esto en Santiago. Nosotros vamos a ver que las obras son prueba de nuestra fe. El pero del versículo 4 representa un rompimiento de todo lo anterior. Tú estabas muerto, tú vivías bajo el reinado de Satanás, tú solamente podías hacer lo malo, pero Dios. Y a partir de ese pero afecta a todo lo que estaba antes. A partir de ese pero, es una vida nueva. Y esa es la vida que tú tienes como cristiano ahora. Y también es la vida que tú pudieras tener si tú todavía no has creído. Si tú todavía no has puesto tu confianza en Jesús. Esta es la vida que tú puedes tener. Una vida de libertad en Dios, de libertad en Jesús. Una vida que no va de aquí hacia allá como va el aire, como va la brisa. Sin sentido, muerto, sin poder hacer nada al respecto. Aquí no solo nos está dando una biografía a los que hemos creído, sino que también le está dando una imagen de cómo se ve la vida del creyente para el que no lo ha hecho todavía, para el que no ha puesto su confianza en Jesús todavía. Así que este pero es drástico, este pero rompe con todo lo que había. Buenas noticias. No es solo que antes estabas muerto en tus delitos y pecados, sino que antes tú estabas bajo el poder de Satanás, pero ahora tú estás bajo el reinado, el poder de Jesucristo. Y estas son grandes noticias para ti y para mí. Son grandes noticias. Esta es la verdad central, te la repito. Nosotros estábamos muertos, pero Dios tuvo misericordia y nos dio vida en Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Déjame brevemente hablarte de la gracia. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Recuérdate, no tuvo nada que ver contigo, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así como Pablo abunda y sobreabunda en tu condición de muerte, de los versículos 1 al 3. Pablo abunda y sobreabunda de la gracia de Dios, del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios y de la razón por la cual Dios lo hizo. ¿Por qué? Por gracia, porque Él quiso, para que nadie se jacte, para que ni te pase por la cabeza que eso te tocó a ti. Es que es un regalo. La razón de tu redención es la gracia. La razón de tu redención, de tu nueva vida, es porque Dios quiso, no porque tú te lo merecieras. Esto es para que tú lo sepas. Esto es para que no se te olvide. Esto es para que de verdad lo tengamos presente. No hoy domingo, sino ahorita y después de ahorita y después de ahorita y mañana y pasado y todos los días de tu vida. Esto debe de afectar la forma en la cual tú vives tu vida. De que lo que tú tienes, el valor más grande que tú tienes, tu salvación, no viene porque tú quisiste, no viene porque tú te lo ganaste, sino porque Dios te lo dio en su regalo bondadoso. Esto viene para que bajo ninguna circunstancia nosotros pensemos que fue porque nosotros lo ganamos. Esto es por gracia. Esto no procede de ustedes. Esto es un regalo de Dios. Cristiano, no es por obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Tú no tienes nada de qué gloriarte. La gracia debe ser un himno para nosotros. La gracia debe ser nuestro motivo. Debe ser un lema para el cristiano. Para nosotros que hemos sido transformados por Jesús, pero especialmente para nuestra iglesia que se llama Ciudad de Gracia. Yo creo que es particular que nosotros nos llamamos así, porque somos un grupo de personas, como una ciudad, que vive por la gracia, para la gracia.
Yo le digo a mi hija Noel constantemente que la gracia es todo lo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos. Y eso es probablemente una definición muy, muy simplista, pero yo creo que funciona. Yo creo que el punto que Pablo quiere hacer aquí es que cada uno de nuestros pasos en nuestra historia redentora, desde que estábamos muertos hasta que estamos con Cristo, en Cristo, se debe a que Dios es el iniciador, a que Dios decidió hacerlo. Dios lo propuso en su corazón y Dios lo hizo poderosamente y efectivamente. Dios te salvó porque Él quiso. Él nos busca incesantemente, eso es quien Dios es. Nunca, bajo ninguna circunstancia, fue porque nosotros hicimos algo para merecer eso. Y hoy nosotros venimos a la mesa del Señor. Nosotros venimos a recordar y a celebrar su gracia, su amor para con nosotros, cuando nosotros no podíamos hacer nada al respecto. Nosotros venimos a recordar y a celebrar. Nosotros venimos a recordar quiénes nosotros éramos. Nosotros venimos a recordar quién se sacrificó por nosotros y qué dio Jesús por nosotros. Y nosotros también venimos a celebrar. Nosotros celebramos su obra en nuestras vidas. Su gran obra en nuestras vidas. Que nos ha cambiado de muerte a vida. Que antes no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Solo vivíamos en una vida de desobediencia. Éramos hijos de ira. Y ahora somos hijos de Dios. Y nosotros celebramos también que Jesús venció la muerte. La razón por la cual nosotros tenemos vida fue porque Jesús venció la muerte para que nosotros fuéramos contados como justos. Nosotros venimos a recordar y a celebrar que esta ceremonia es un símbolo de que nosotros, los que hemos creído, un día vamos a celebrar en las bodas del Cordero. Yo no sé cómo va a ser eso, y yo creo que tú tampoco sabes, pero yo sé que va a ser muy bueno. Yo sé que va a ser una gran celebración, una celebración en la cual la gracia es el himno que se canta. La gracia es nuestra canción, porque no hay nada que nosotros habremos hecho para llegar ahí. Simplemente que Dios nos escogió y nos dio el regalo de la salvación, porque Él quiso. Para que nadie se jacte, ninguno de nosotros tenemos nada que jactarnos. Nosotros celebramos ahora y celebraremos en la eternidad. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Nosotros, ¿qué vamos a celebrar ahí? Lo que nosotros celebramos ahí es que nosotros estábamos muertos, pero Dios tuvo misericordia y nos dio vida en Cristo por gracia. Vamos a orar. Dios nuestro Señor, nosotros no tenemos palabras para acercarnos a ti. Nosotros no tenemos ninguna palabra para acercarnos a ti. Nosotros solamente podemos decir gracias por tu gracia, Señor. Te damos gracias por tu inmerecida gracia. Los que hemos creído en ti, estamos sumamente agradecidos, Señor. No tenemos cómo agradecerte. Queremos vivir la gracia en nuestras vidas. Pero, Señor, reconocemos que aquí hay gente que todavía no te ha entregado su corazón. Y yo te pido que tú te muestres a ellos, Señor, como el incesante redentor, como el incesante salvador, el incesante héroe que salva nuestras vidas de la muerte espiritual, Señor. Muéstrate a ellos, Señor, como tú te has mostrado a nosotros. En ti hay salvación, Señor. La salvación te pertenece a ti y nosotros te damos gracias por tu regalo. Gracias por Cristo. Nosotros celebramos ahora, Señor. Celebramos y recordamos. En el nombre de Jesús. Amén.